Vamos a ver patología de unión neuromuscular. Entonces, a ver, vamos a mencionar este gráfico muy brevemente. Cuando viene, me siguen aquí en el gráfico, ¿ya? Cuando viene el impulso eléctrico, ¿no? Cuando viene el impulso eléctrico, este impulso va despolarizando, ¿no?, la membrana y llega a este nivel donde estos canales de calcio dependientes del voltaje se abren. Entonces entra el calcio, ¿ya? Y este calcio permite que estas vesículas se liberen. Y estas vesículas contienen la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina se une a su receptor postsináptico y hace que se abran estas compuertas de sodio entre el sodio y despolarice la membrana postsináptica. ¿Está bien? Entonces, esta acetilcolina que queda aquí en la hendidura sináptica es degradada por la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Entonces se forma colina, ¿no? Y esta colina es reabsorbida, digamos, y nuevamente almacenada en las vesículas para un siguiente impulso. ¿Está bien? Entonces, eso es algo básico que ustedes deben recordar. Las enfermedades neuromusculares, ¿no? La afectación puede ser presináptica o postsináptica. La alteración presináptica ocurre a este nivel y es la explicación del Lambert-Eaton. La afectación postsináptica es a este nivel y es la explicación de la miastenia. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en la miastenia, como digamos, no hay muchos receptores, ¿no? ¿Qué se hace? Se da medicamentos para que inhiban a esta enzima, ¿no? Los inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para que esta acetilcolina dure más tiempo en la hendidura sináptica y pueda hacer su efecto. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Ya. La miastenia se caracteriza no exactamente por debilidad, sino por fatigabilidad, ¿ya? Eso es lo característico de la miastenia, fatigabilidad anormal. Los músculos más comprometidos generalmente son los oculares, vulvares y a nivel proximal. La miastenia ocular es, pues, como su nombre lo dice, cuando solo afecta a los ojos, ¿ya? Y si esta afección dura unos 2 o 3 años, ya no se generaliza, ¿no? Se quedará como miastenia ocular. Pero lo más frecuente es que empieza con los ojos y luego compromete otros músculos, o sea, una miastenia generalizada, ¿ya? La miastenia gravis presenta un pico de incidencia alrededor de la segunda y tercera década, donde afecta básicamente a las mujeres, y hay otro pico hacia la sexta y séptima que afecta básicamente a los varones. Los síntomas iniciales en la mayoría son síntomas visuales, ¿no? Tosis palpebral, diplopia, que es fluctuante, y la mayoría de casos de miastenia, ¿no?, está causada por anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que ya vimos, ¿no es cierto?, en el gráfico. Pero existen también otros mecanismos, ¿no?, como destrucción, por ejemplo, por el complemento, ¿no? Están involucradas tanto las células T como las células B en esta respuesta inmune, y hay un grupo de miastenias que no tiene anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y tienen otro tipo de anticuerpos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Producción de anticuerpos contra el receptor, reducción del número de receptores, bloqueo de transmisión neuromuscular. Aquí tienen ustedes la placa, ¿no?, en un paciente normal, ¿no? Ahí está, donde está la acetilcolinesterasa, los receptores, y como hay destrucción en los pacientes con miastenia, hay menor superficie, menor cantidad de receptores, habiendo, igual que en el sano, la misma cantidad de acetilcolina, ¿ya? O sea, es un problema postsináptico. ¿Está bien?
Síntomas más frecuentes, como les dije, oculares. ¿Qué va a tener el paciente? Visión doble, tosis, se va a cansar al masticar, al hablar, al deglutir, ¿no? Siente pesadez en la cabeza, ¿no? En el cuello, hay debilidad proximal, va a tener dificultades para levantar de repente los brazos en forma repetida, no porque se fatiga, ¿no? O para subir escaleras. En el tronco puede dar falta de aire y raras veces hay compromiso distal, ¿ya? O sea, no es habitual que el paciente con miastenia, por ejemplo, diga que no puede escribir, no, eso no es habitual, ¿ya? Vamos a ver este video, miren, observen, ¿ah? ¿Vieron? Bueno, no es un alumno de neurología, ¿no? No es un paciente con miastenia, ¿ya? Como vieron, al inicio los ojos estaban más o menos simétricos, ¿no? Y poco a poco el ojo izquierdo, ¿no? El párpado fue cayendo más. El derecho también, pero un predominio en el lado izquierdo. La miastenia ocular es así, ¿ya? O sea, puede afectar más un ojo o puede empezar en un ojo y después ya el otro ojo. Y lo que hemos visto es una fatigabilidad. A este paciente le dijimos que mire hacia arriba, ¿no? Y ustedes eso lo pueden hacer fácilmente en la consulta. Le hacen mirar hacia arriba, ¿no? Y que siga mirando ahí y van a ver cómo el párpado va a ir cayendo, ¿no? Se fatiga, ¿ya? Esta es una paciente que estaba en realidad en la UCI, ¿no? Aquí está su venda porque estaba intubada, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué usamos para tratar la miastenia? Ya les había adelantado, ¿no? Los inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces, tenemos algunos inhibidores de acción reversible, ¿no? ¿Cuáles son? Neostigmina, fisostigmina, piridostigmina y hidrofonio. Estos son los nombres comerciales, los que están entre paréntesis. ¿Qué es lo que normalmente usamos? Piridostigmina, ¿ya? Eso se usa vía oral. ¿Han oído ustedes hablar de la prueba del Tensilon? ¿No? Es hidrofonio, que es un medicamento de corta acción, dura 1 o 2 minutos y luego cede. ¿Ya? La neostigmina es una forma inyectable que se puede usar endovenosa, que dura más tiempo, ¿no? Más o menos similar a la piridostigmina, ¿no? La fisostigmina no se usa y la piridostigmina es lo que se usa normalmente vía oral. Miren esta paciente. ¿Qué ven ahí? Una tosis palpebral, ¿no es cierto? Ven la cara, una facies abotagada, ¿no? Le pusimos el Tensilon, ¿no? Y miren, ¿no? Así al toque, ¡pa! Se abrieron los ojos, ¿no? Y pasó 2 minutos más y otra vez volvió acá, ¿no? Entonces, es una prueba de Tensilon positiva para miastenia, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la miastenia? El diagnóstico es clínico, igual que el Guillain-Barré, ¿ya? En neurología, diferente de otras especialidades, muchas enfermedades son de diagnóstico clínico nada más. Entonces, el diagnóstico se basa en la historia clínica y los hallazgos del examen que muestran qué cosa, fatigabilidad muscular. Eso es lo que hay que buscar, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una prueba de estimulación repetitiva, que ahorita les voy a explicar. Podemos hacer el test de Tensilon, que ya más o menos lo han visto. Podemos dosar anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, pero les recuerdo que no todos los pacientes tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, si me sale negativo, no me excluye el diagnóstico, ¿no es cierto? Si sale positivo, claro, me apoyará firmemente en el diagnóstico. Y hay que descartar que no haya un timoma, ¿ya? Entonces,
Esta es la estimulación repetitiva. ¿En qué consiste? Es lanzar un estímulo eléctrico y se registra en un músculo y esa respuesta, ¿no? Se ve aquí, ¿no? Entonces, con cada estímulo se genera una respuesta, que son seguiditas. Y cada respuesta en un paciente normal es más o menos similar, ¿no es cierto? No tendría por qué variar. En cambio, en un paciente con miastenia, como se fatiga, ¿no? El primer impulso es así normal, pero cada vez el impulso va disminuyendo. ¿Está bien? O sea, la estimulación repetitiva presenta una disminución, un decremento, ¿no? Más o menos del 10% al cuarto o quinto estímulo, como ustedes están viendo acá. ¿Me entendieron? ¿Ya? Esta es una prueba de estimulación repetitiva positiva para miastenia aquí en el lado B. ¿Ya? Y esta misma estimulación repetitiva se puede usar en el Lamberton. El Lamberton es un problema presináptico. Entonces, lo que veríamos aquí sería quizás en un inicio así, pero si continuamos la estimulación, esta onda va creciendo y se incrementa así, ¿ya? Como una respuesta paradójica, ¿ya? En el Lamberton se ve así, un incremento en la estimulación repetitiva, ¿ya? No tengo una imagen de esa, pero más adelante vamos a ver eso. Los estudios inmunológicos, ¿no? Comprenden el dosaje de anticuerpos, principalmente contra el receptor de acetilcolina, presentes en general en un 85% de pacientes con miastenia. La concentración de anticuerpos no se correlaciona con la severidad del cuadro. O sea, si tiene más anticuerpos, no quiere decir que está peor, ¿ya? Y también lo que les mencioné, algunos pacientes con miastenia no tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. A esos pacientes se les conoce como miastenia seronegativa, ¿ya? Y de esos pacientes con miastenia seronegativa, si le dosamos otro tipo de anticuerpos, como el anticuerpo anti-MuSK, un 40-50% va a ser positivo. ¿Está bien? Y además existen otros anticuerpos que se podrían dosar ya en casos muy especiales, ¿ya? Esta es una clasificación que es la clasificación modificada de Osserman, que clasifica la miastenia en 4 grupos. El grupo 1 es la miastenia ocular, nada más ocular. El grupo 2 ya es una forma generalizada, pero leve. El grupo 2B, el 2A. El 2B es una forma generalizada moderada a severa. El grupo 3 es una forma aguda, ¿no? Severa, que se desarrolla en poco tiempo, en pocas semanas o escasos meses. Y el grupo 4 y es una forma tardía, ¿no? Severa, con marcado compromiso vulvar. Esta es la clasificación modificada de Osserman, que bueno, he visto alguna pregunta que ha entrado alguna vez de eso. Nuevamente, la clasificación de Osserman, ¿no? Como les digo, la ocular, la netamente ocular, afecta a un 15 a 20% de pacientes. Hay afectación de músculos oculomotores y les repito que si esta no se generaliza en 2 años, probablemente ya no se generalice, o sea, se quede en ocular. La forma generalizada, ¿no? Que es el grupo 2, con una forma leve y otra que es moderada a severa, 2A o 2B, ¿no? Que es el grupo más frecuente, un 50% de pacientes está acá. Hay afectación de músculos craneales, de tronco, ¿no? Pero no la respiración. Se asocia muchas veces a hiperplasia tímica o timoma y responde a los anticolinestérásicos. El grupo 3, que es un 11%, que es la aguda fulminante, hay una debilidad, ¿no? Aguda o subaguda en menos de 6 meses que afecta a musculatura vulvar o respiratoria. Se asocia a alta incidencia de timoma y obviamente tiene pues un mal pronóstico. Y la tardía grave, el grupo 4, en un 9%, donde ya hay una debilidad permanente, ¿no? Con posible afectación respiratoria. Estos pacientes no tienen una buena respuesta con los anticolinestérásicos y los corticoides, ¿ya? Clasificación de Osserman. Algo sobre la miastenia ocular, ¿no? Como les decía, la miastenia ocular puede quedarse así como ocular en un 20% de pacientes. En este grupo de miastenia ocular también puede haber anticuerpos contra el receptor de acetilcolina,
pero aproximadamente en la mitad de ellos nada más, ¿ya? Ahora, si es una forma ocular y le hacemos una estimulación repetitiva en las extremidades, estas van a ser normales, porque si es ocular, ¿no? El cuerpo no está afectado, ¿no es cierto? Entonces solo los ojos, ¿ya? Algo sobre la piridostigmina, ¿no? Hemos dicho que es el tratamiento sintomático de elección en la miastenia, es el tratamiento de primera línea, solo es sintomático, tiene un mejor efecto a nivel de músculos vulvares y de las extremidades. A veces cuando es una miastenia netamente ocular, no responde muy bien al tratamiento, ¿ya? ¿Qué efectos adversos pueden haber? Bueno, pueden haber efectos nicotínicos y muscarínicos, ¿no? O sea, el exceso de uso de piridostigmina me puede llevar a una crisis colinérgica, ¿ya? ¿Y por qué se va a caracterizar eso? Por debilidad, por fasciculaciones, puede haber dolor abdominal, diarreas, cialorrea. Más o menos semejante a lo que ustedes habrán visto en las intoxicaciones o envenenamientos que llegan a la emergencia, algo parecido sería una crisis colinérgica, ¿ya? Por exceso de piridostigmina. ¿Está bien? ¿Cuál es el tratamiento de la miastenia? Bueno, el tratamiento en sí, hay varias cosas que se pueden usar. Se puede hacer timectomía, sacar el timo, ¿ya? Aun cuando no exista timoma, se puede hacer timectomía. Y aun cuando solo existan rezagos de timo, se puede hacer timectomía porque los pacientes responden muy bien, ¿ya? Ahora, no responden ahí mismo, pueden demorar muchos meses o incluso 1 o 2 años en responder a la timectomía, pero sí está indicada la timectomía. Se pueden usar corticoides, inmunosupresores, especialmente azatioprina, es un tratamiento de elección en miastenia. Y para las crisis miasténicas, ¿no? Para las crisis miasténicas se puede usar plasmaféresis o inmunoglobulinas, similar al Guillain-Barré. ¿Qué cosa es una crisis miasténica? Es una exacerbación progresiva de los síntomas, ¿no? Por bloqueo o destrucción masiva del receptor muscular. ¿Cuándo hablamos de crisis miasténica? Cuando el paciente necesita ventilación mecánica. Si el paciente necesita ventilación, está en crisis. Ahora, si por algún motivo se intubó, digamos que lo operaron de algo, ¿no? Y no se puede extubar porque tiene mucha falta de aire, también está en crisis. Vamos a hablar del síndrome miasténico de Lambert-Eaton. En el Lambert-Eaton es una enfermedad también neuromuscular, pero presináptica. ¿Está bien? Entonces también hay debilidad y fatibilidad muscular. Hay una debilidad clásicamente proximal en miembros inferiores. Hay arreflexia, no se olviden, en el Lambert-Eaton hay arreflexia. Y hay síntomas autonómicos. Puede haber midriasis, sequedad de boca, impotencia, ¿ya? Entonces tiene algunas otras características que lo diferencian de una miastenia gravis, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia? Es autoinmune. ¿Dónde ocurre el problema? En los canales de calcio voltaje dependientes. ¿Se acuerdan del gráfico que les mostré? Y les indiqué unos canales de calcio, ¿no es cierto? Ahí ocurre el Lambert-Eaton. Y muchas veces el Lambert-Eaton es un síndrome paraneoplásico. Y el más frecuente que produce eso es el carcinoma broncogénico de células en avena, ¿ya? ¿Y qué cosa ocurre aquí en el Lambert-Eaton? Una deficiente liberación de vesículas de acetilcolina, ¿no? ¿Se acuerdan en ese gráfico, ¿no? De la unión neuromuscular? Les dije que cuando el impulso llegaba, despolarizaba, ¿no? Y se abrían esos canales de calcio, y eso permitía la entrada de calcio y la liberación de vesículas. Si se afecta ese canal de calcio, obviamente no se va a poder liberar las vesículas, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el Lambert-Eaton, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento del Lambert-Eaton? Bueno, si está asociada a una neoplasia, o sea, si es un síndrome paraneoplásico, nosotros estamos obligados a buscar una neoplasia cuando encontramos un Lambert-Eaton, es tratar la neoplasia. Se puede usar los anticolinestéricos, pero a veces no tienen muy buena respuesta. Y se puede usar la 3,4-diaminopiridina, que lo que hace es bloquear los canales de potasio en la membrana presináptica, lo que condiciona una mayor duración del potencial de acción presináptico, ¿ya? Y también se puede hacer, obviamente, inmunoterapia, ¿ya? Tipo plasmaféresis, ¿no? Inmunoglobulinas.
Muy bien, vamos a las preguntas. A ver, ¿qué dicen aquí? ¿Ya? ¿Qué nos pediríamos en miastenia con crisis colinérgica, no? Midriasis. ¿Qué debería haber? Miosis, ¿no es cierto? Aquí tienen un pequeño esquema, ¿no? Con la actividad parasimpática y la actividad simpática. A nivel pupilar, la actividad simpática produce midriasis y la actividad parasimpática produce miosis. Además, la actividad parasimpática a nivel gástrico incrementa las secreciones, el peristaltismo, etcétera. Es por eso que en una crisis colinérgica, donde hay mayor actividad de esta parte, hay diarrea, secreciones, todo eso, ¿no es cierto? Y veríamos una pupila así, ¿no es cierto? Y por eso usamos atropina, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Y vemos pues que la pupila se dilata y todo eso, ¿no? Muy bien, está bien. La respuesta es la D. Pregunta 10. Ya, el diagnóstico de miastenia gravis es clínico. La respuesta es la E, ninguna. ¿Ya? No se olviden. Es que no siempre el tensilon es positivo. ¿Ya? ¿Está bien o tienen alguna duda? Pregunten, si es que no está claro. Pregunta 11. Ya, dice, no es común a ambas, ¿no es cierto? Perdón. Exacto, ¿no es cierto? La afectación del sistema nervioso autónomo no ocurre en la miastenia, ¿no es cierto? Sí en el Amberiton, pero no en ambos. El resto es similar en los dos. La respuesta es la letra B. Pregunta 12. ¿Cómo diferencio un compromiso ocular por miastenia y por hipertiroidismo, ¿no? Eso es lo que está preguntando. Claro, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cómo es un compromiso ocular de miastenia, ¿no? Y cómo es del hipertiroidismo. Es totalmente diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la respuesta A y B. Pregunta 13. Claro, fácil, ¿no? Paciente con miastenia tiene una masa retroesternal que tendría que pensar que no sea un timoma, ¿no es cierto? La respuesta es la B. A ver, ¿qué dicen acá? ¿Se acuerdan de la oftalmoplegia internuclear? Generalmente asociada a esclerosis múltiple, ¿no es cierto? Pero puede haber otras entidades que me pueden dar o simular una oftalmoplegia internuclear, ¿no es cierto? Y ahí está miastenia, ¿ya? La respuesta es la D. Muy bien, vamos a ver miopatías. Entonces, cuando hablamos de miopatías, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las causas de miopatías. Y puede haber causas hereditarias y causas adquiridas. Ejemplo de las causas hereditarias están las distrofias, el Duchenne, ¿no es cierto? Una de las más frecuentes, ¿no? Alguna vez seguramente han podido ver un niño con Duchenne. Y las enfermedades, las miopatías adquiridas, ¿no? Como puede ser una polimiositis, ¿no? Una dermatomiositis, ¿no es cierto? Son causas adquiridas, ¿ya? Entonces, dentro de las hereditarias tenemos las distrofias musculares, miotonías, canalopatías, miopatías congénitas, metabólicas, mitocondriales, ¿ya? Este es un grupo extremadamente amplio. Vamos a mencionar las cosas más importantes. Dentro de las miopatías adquiridas, las inflamatorias, las endocrinas, ¿no? Como puede ser por compromiso tiroideo, asociadas a enfermedades sistémicas, por drogas, ¿ya? Miopatías tóxicas. ¿Cuáles son los síntomas y signos de las enfermedades musculares? Debilidad, dolor muscular, atrofia,
calambres, miotonía. ¿Ya? Entonces, todo es fácil excepto la miotonía, ¿no? ¿Qué cosa es la miotonía? Yo les voy a mostrar un video para que vean la miotonía, ¿ya? La debilidad es el síntoma principal, ¿no? O sea, paciente que se queje de debilidad, hay que ver que no sea un problema muscular. Y muchas veces la debilidad es proximal, ¿no? Como en este caso a esta señora le están diciendo que se levante y está haciendo todo un esfuerzo para levantarse por compromiso proximal. Pero también puede haber compromiso distal o a nivel facial, ¿no? A nivel de músculos craneales, ¿ya? De acuerdo al tipo de miopatía, puede haber cierta región que se altera. Cuando evaluamos al paciente con debilidad, evaluamos la parte proximal y la parte distal. Existe una clasificación que ustedes recordarán que es para valorar los grados, ¿no?, de la fuerza muscular. Eso va de 0 a 5. 5 es normal y 0 pues es que no se mueve, ¿no es cierto? 4 es un movimiento contra la gravedad, ¿no es cierto? Y contra resistencia, pero no normal. Un grado 3 es movimiento solo contra la gravedad. Si nosotros le ponemos un poco de resistencia, ya no puede hacer fuerza. El grado 2 es, hay movimiento, pero no puede vencer la gravedad, ¿ya? El grado 1 son escasas trazas de contracción y el grado 0 pues que no se mueve, ¿ya? Esto es lo que usamos de 0 a 5, ¿no es cierto? Ustedes también lo habrán usado evaluando a los pacientes. Y dentro de los signos, lo más importante en miopatías es la atrofia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Escápula alada, ¿no? Esto es una escápula alada, ¿ya? Es un signo pues de miopatía. Miren, ¿no? Cómo está aquí atrofiado todo esto, ¿sí? Y igual la distribución va a ser variable de acuerdo al tipo de miopatía. El signo de Gowers, ¿no? Miren, le han dicho a este joven que se levante, ¿no? Y hace pues de todo para levantarse, ¿no? Se pone cuclillas, se levanta, se apoya en los brazos. Eso es el signo de Gowers, ¿ya? Que se ve por ejemplo en un Duchenne, ¿ya? En algunos tipos de miopatía proximal también se pueden ver. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en general de las miopatías? Con el cuadro clínico, con la electromiografía, vemos las enzimas musculares, fundamentalmente el CPK, en algunos casos biopsia muscular, podemos hacer estudios genéticos si es que disponemos y algunos otros exámenes en determinados casos. En la electromiografía, ¿ya? Aquí tienen ustedes, miren, el nervio, la neurona, ¿no es cierto?, que inerva pues varias fibras musculares, y cuando todo es normal y se evalúa en la electromiografía la fuerza, genera un potencial más o menos así. Si existe algún problema en el nervio, ¿no? Supongamos que este nervio se lesionó, entonces esta neurona va a inervar las fibras musculares de esta otra parte, ¿no es cierto? O sea, inerva más fibras musculares, ¿ya? De lo normal, en una alteración neurogénica, ¿ya? Entonces vamos a tener un potencial más o menos así, grande de amplitud incrementada, ¿ya? Este es un potencial tipo neurogénico. Pero si hay una lesión de las fibras musculares, o sea, el nervio está bien, pero no hay fibras musculares, hay pocas. Como son pocas, el potencial va a ser pequeñito. Este es un patrón miopático, con unidades pequeñas, de duración pequeña. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Entonces, en la aguja se ven los signos miopáticos, ¿no? En las miopatías. ¿Por qué se caracteriza? Porque los potenciales de unidades motoras son de pequeña amplitud, ¿no? De pequeño tamaño, como están viendo, y de breve duración, ¿no? Miren, corto, ¿no? Este es lo normal y este es uno miopático, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente las unidades normales y aquí están las unidades miopáticas. También en algunas miopatías puede haber fibrilaciones y ondas positivas. Esto es una fibrilación y esto son ondas positivas que
se ven muchas veces en denervación, ¿ya? Cuando hay denervación se presentan fibrilaciones y ondas positivas, pero también se pueden presentar en algunos casos de miopatía. ¿Está bien? ¿Qué más podemos ver en las miopatías? Elevación de enzimas musculares, fundamentalmente el CPK, ¿no? La creatinquinasa, ¿no? Que se relaciona con la gravedad de la necrosis muscular, ayuda a distinguir los tipos de distrofias musculares, pero en una miopatía la enzima podría estar normal o solo levemente aumentada, ¿ya? Y luego se puede hacer biopsia muscular. Es importante seleccionar en forma adecuada el músculo y tiene que ser un músculo que no se haya estudiado en electromiografía para hacer la biopsia. Y podemos hacer también estudio genético, ¿no? Y ya pues si tenemos estudio genético ya no es necesario hacer la biopsia, ¿no? Porque la biopsia en realidad requiere técnicas especiales, ¿ya? Bien, vamos a hablar de una de las miopatías hereditarias más frecuentes, que es la distrofia muscular tipo Duchenne. Esta enfermedad afecta al músculo esquelético y al músculo cardíaco, no se olviden, ¿no? Está relacionado al cromosoma X, ocurre más o menos entre 1 a 3.500 a 4.000 nacidos vivos varones. Sin embargo, a un porcentaje de mujeres puede tener algunos síntomas leves, ¿ya? No hacen la enfermedad, pero hacen algunos síntomas leves. El cuadro clínico, ¿no? Puede haber algunos signos tempranos de retraso en el desarrollo motor, ¿no? Habitualmente la sintomatología se manifiesta entre los 2 a 4 años cuando el niño empieza a caminar más, ¿no? Entonces, ¿qué dice la mamá? Que se cae, que no puede subir escaleras, que no puede correr, ¿no? Esa es la sintomatología. Y si lo hacemos levantar, vamos a ver el signo de Gowers, que ya vimos, ¿no es cierto? También se puede asociar a hipertrofia de pantorrillas. En realidad es una pseudohipertrofia, ¿no? Porque lo que hay es tejido graso. ¿Ya? Ahí bien, ¿no? Este es un paciente con Duchenne y este es un paciente con Becker, ¿no? La distrofia tipo Becker es muy similar al Duchenne, solo que es más leve y de presentación un poco más tardía. ¿Ya? Igual ahí está la hipertrofia de pantorrillas, ¿ven? Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Una hipertrofia muscular, ¿no? Que en realidad es una pseudohipertrofia, un bajo coeficiente intelectual, ¿no? Hay pacientes con Duchenne que también se afecta la parte cognitiva. Hay cifoescoliosis, contracturas, retracción de tendones, deformidades. Hacia los 8 a 10 años el niño ya no puede caminar, ¿no? O si está en una silla de ruedas. Y en promedio fallecen alrededor de los 20 años por la insuficiencia respiratoria y el problema cardíaco, porque el Duchenne afecta el músculo cardíaco y da insuficiencia cardíaca.